Con la ayuda de Hashem tenemos mucho que ver hoy. Me pidieron que, que el shiur no dure más que 40 minutos, porque a cierta gente se le hace un poco largo. Y, y bueno, pues voy a tratar de cumplir y que a veces dure solamente 40 minutos. Así que empezamos y 5, así que más o menos y 45 terminamos, que coincide también con el horario de Arvit. Bueno, nosotros venimos estamos estudiando una nueva serie de cursos que tratan sobre la vida de los Tanaim, la vida de nuestros sabios Tanaitas, que son los sabios de la Mishnah. La semana pasada arrancamos con el primer Tanaíta llamado Shimon HaTzadik, y bueno, con la ayuda de Hashem también pudimos desarrollar lo que fue su biografía, su vida y el contexto histórico, que es muy importante tenerlo en cuenta para entender sus enseñanzas y lo que vivieron. Saben que con todo esto que estamos estudiando y aprendiendo, nos damos cuenta que la vida de nuestros sabios no era nada sencilla. A veces uno fantasía que ellos tenían una vida color de rosa y todo les era fácil. Ay, gracias, muchas gracias. Gracias. No, todavía no hace falta, no importa. Gracias. Sí. Y bueno, y la realidad es que no es así. Estamos encontrando fuentes muy fieles, donde claramente se nota que la vida de ellos no era nada sencilla, tenían todo tipo de desafíos, de dificultades, tanto a nivel religioso, a nivel político, a nivel educativo. Y eso, por un lado, nos estimula mucho, porque no es no es que queramos apuntar al mal de muchos, no es un consuelo de tontos, sino que la vida se trata de esto, de pasar por desafíos, seamos quien seamos, vivamos donde vivamos, en la época que nos toque vivir la historia, y vamos a encontrar a nuestros grandes sabios que, a pesar de todos los acontecimientos que vivieron, digamos, en todas las áreas, como dijimos, con todo ello se mantuvieron fiel a nuestra fe, a nuestra religión. Con todo ello pudieron superar y pudieron desarrollar lo que pudieron desarrollar. Eso es un gran estímulo para nosotros. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a avanzar. Quedamos al final de la vida de Shimon HaTzadik. Hoy vamos a comenzar a relatar la vida de Antignos. Antignos, el discípulo de Shimon HaTzadik, el Taná que los sucede. Pero antes de pasar a la vida de Antignos, vamos a hacer el puente a Antignos. ¿Qué nos llevó a Antignos? Antignos, para empezar, era Ish Soho, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, el hombre de Soho, o Soho. No Soho con H, como el Soho de Palermo Soho, o el de Manhattan, el Soho de Manhattan. Se escribía Soho, es con Jaf, es una ciudad que figura en Yoshua, es una ciudad de Israel, Eretz Israel, y Antignos era el Ish Soho, el hombre de Soho, el hombre en el sentido que era el hombre más importante, el líder de Soho, que a su vez fue el discípulo de Shimón, y como tal se convirtió en el líder después de Shimón. Pero dijimos que vamos a hacer un puente entre Shimón y Antignos. ¿Por qué este puente? Vamos a explicar. Dijimos que Shimon HaTzadik, él vivió el comienzo del imperio griego. El imperio griego empezó a expandirse y a conquistar todas las tierras. Shimon fue el que dio las primeras décadas de ese imperio, el que convivió con Alejandro Magno, con Aristóteles, etcétera, como dijimos la semana pasada. Y en ese mundo nuevo, Shimon HaTzadik vio una peligrosa era que se estaba gestando. Comenzó un nuevo paradigma en el mundo. Lo dijimos la semana pasada, hoy lo vamos a explayar un poquito más. El imperio griego no era un imperio más, no era
un nuevo emperador, un nuevo dueño o un amo y señor de la tierra. Incluía una nueva cosmovisión de la vida. Hubo una revolución cultural, ideológica. Y ante semejante escenario, Shimon HaTzadik se plantó muy fuerte en nuestras convicciones y fue el autor de la famosa Mishnah, que la semana pasada no la dijimos y nadie me la reclamó, y me la tendrían que haber reclamado. Y la famosa Mishnah que dice, Al Shlosha Devarim Haolam Omed, por 3 cosas el mundo se mantiene. ¿Quién es el autor de esa Mishnah? A la Torah, veal Abodá, veal Gemilut Hasadim. Se mantiene por la Torah, por el servicio y por la prestación de favores. ¿Quién es el autor de esa Mishnah? Shimon HaTzadik. Shimon es la segunda Mishnah de Pirkei Avot y Shimon HaTzadik es el autor de esa Mishnah. Siempre la estudiamos, la escuchamos y no vamos a entrar ahora en análisis de esa Mishnah y por qué el mundo se mantiene por esas 3 cosas, pero sí tenemos que entender el contexto de la Mishnah. Este tipo de clases de Shurim nos ayuda para ubicarnos históricamente y entender la trastienda de la Mishnah. ¿Por qué Shimon HaTzadik se dedicó a analizar por qué 3 cosas en el mundo se mantienen? Después vamos a ver qué es lo que dijo, pero ¿por qué habló de algo que el mundo se mantiene? Precisamente, dice que yo lo dije la semana pasada, Marcelo, es verdad que lo dije, pero no lo expliqué bien, solamente lo insinué, o lo dije en poquitas palabras. Voy a explicar bien ahora. Shimon HaTzadik se dio cuenta que el mundo con el imperio griego tenía riesgo de desmoronarse. Un mundo que podía haberse destruido. Y por eso Shimon HaTzadik sentó las bases para que el mundo no se destruya, que el mundo no se venga abajo. Porque con el imperio griego se pudo haber venido abajo. El imperio griego, toda la cultura y la ideología y la filosofía, hacía, todo como todos conocen, no voy ahora a relatar todo esto, pero hacía mucho énfasis en el cuerpo humano, en la belleza, en el hedonismo, y eso atentaba contra toda la filosofía y la ideología judía. Entonces, Shimon HaTzadik tuvo que sentar las bases de este mundo para que se mantenga y se sostenga. Si no, el mundo se cae. Por eso dijo que hay 3 pilares que mantienen al mundo. Y mientras los Yehudim se aferren a los 3 pilares, estén plantados en las 3 columnas, el mundo no se va a venir abajo, por más que nazcan culturas nuevas y nuevas religiones y nuevas tendencias, nada va a cambiar, el mundo no se va a caer. Y los 3 pilares son Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Torah es el estudio de la Torah, Abodá es el servicio, que tiene que ver con el servicio en el Beit HaMikdash, las ofrendas, los sacrificios, y hoy en día sería los rezos, y Gemilut Hasadim, que es el hacer favores el uno al otro. Esos son los 3 pilares que van a mantener al mundo. Esto fue lo que dijo Shimon HaTzadik en pleno apogeo del imperio griego. Precisamente, con este contexto, es que nace Antignos. Antignos nace en un imperio griego amigable. Porque dijimos bien que Shimon HaTzadik se encontró con Alejandro Magno, y Alejandro Magno fue un gran benefactor del pueblo judío por el aprecio que tenía por Shimon HaTzadik. Pero esa amistad que ligaba a Alejandro y a los sucesores de Alejandro Magno, porque Alejandro duró muy poco tiempo en el trono, pero después vinieron otros reyes, otros emperadores, y todos tenían una muy buena convivencia con los Yehudim, ¿no?, que vivían en Eretz Israel. Por supuesto, había un dominio de los griegos y los Yehudim, los israelíes, tenían que rendir tributo a los griegos a través de todo tipo de impuestos, etc. Y de eso se ocupaba el Cohen Gadol, que era Shimon HaTzadik. El Cohen Gadol, aparte de ser el sumo sacerdote, y aparte de ser el presidente del pueblo, y aparte de ser, como dijimos, en ese momento era el líder del pueblo, además era el representante político del pueblo ante las autoridades griegas, y era quien recibía la responsabilidad de recaudar los impuestos y rendirlos al emperador de turno, ¿no? Y ese era Shimon HaTzadik. Pero todo en los mejores términos. Y esos tan buenos términos y esa paz, esa buena relación que había entre el emperador griego
y el pueblo judío en aquella época de Shimon HaTzadik, trajo consigo un gran peligro, que fue que los griegos empezaron de poquito a colonizar la tierra de Israel, empezaron a habitarla, y los Yehudim, como estaban en paz, no era un enemigo declarado el griego, empezaron a ver, empezaron a aprender de ellos, empezaron a contagiarse de su cultura. Y era una cultura muy contagiosa, porque era divertida, porque era entretenida, porque empezaba a mostrar una nueva faceta del humano, del hombre en el mundo, que para los Yehudim era desconocida. Ponían al hombre sobre el centro de la tierra, al hombre con toda su musculatura, con todos sus poderes, con toda su fuerza. Empezaron a erigir, además de sus templos, a erigir estadios, a erigir todo tipo, los llamaban gimnasios en aquella época. Y en esos estadios, en esos gimnasios, hacían todo tipo de deportes. Los deportes los practicaban, deportistas que practicaban el deporte sin ropa, justamente para mostrar su cuerpo, como hoy en día, ¿vieron? Como hoy en día hace Cristiano Ronaldo, se llama, cuando hace un gol, ¿vieron cómo hace? ¿Cómo festeja el gol Ronaldo? ¿Quién sabe cómo festeja el gol Ronaldo? ¿Saben quién es Ronaldo? Imagino que saben, ¿no? Deben saber mejor que yo. Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol, uno de los mejores de hoy en día. Cuando festeja el gol, se levanta la camiseta, así que se levanta y muestra todos los, ¿cómo se llama? Los músculos que tiene. ¿Cómo lo festeja? ¿Lo vieron alguna vez? Lo vieron seguramente, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. Pero bueno, muestra toda la musculatura. Tiene un estado físico fenomenal. Abdominales, muy bien Marcelo, abdominales, ahí está. Exactamente. Mis hijos lo llaman que muestra sus cuadritos, o sus cuadraditos, no sé bien cómo se llama. Pero bueno, todo eso es herencia de los griegos. Y todo eso penetró en el seno de nuestro pueblo. Ahora, una vez que murió Shimon HaTzadik, es Antignos el encargado de dirigir al pueblo. Antignos no era Cohen, entonces como no era Cohen, no podía ser el Cohen Gadol. Y en ese momento fue la primera escisión o separación o división de poderes, donde el presidente del pueblo era Antignos, aquel hombre religioso que dirigía en todas las áreas del pueblo, pero el representante ante el imperio griego seguía siendo el Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol ya no podía ser Antignos, porque él no era Cohen. Entonces hubo que designar un nuevo Cohen Gadol con la muerte de Shimon HaTzadik, que ahora vamos a ver quién fue. Y esa división de poderes, esa separación, en lugar de ser el hombre religioso, el hombre líder, el presidente del pueblo, que tenía toda nuestra ideología bien clara, ser el representante político, ya ahora el representante político se dividió del representante religioso. Ya dejó de ser el religioso el político y fueron dos entes separados. Y vamos a ver que esto trajo gravísimas consecuencias, ya vamos a explicar bien hoy si nos da el tiempo para explicar esto. De todos modos, Antignos, como dijimos antes, pasó a ser el nuevo líder, según lo que trae yo vi todas las fuentes adentro, en Masejet Avot de Rabbi Natán. Antignos era un hombre muy acaudalado, generalmente por tradición el presidente del pueblo es un hombre rico, así es la tradición nuestra, es lo que encontramos en los presidentes históricos nuestros, siempre debería ser un hombre rico, un hombre que tenga un poder económico importante, y Antignos así lo era. Y Antignos pasó a ser el líder, como dijimos antes, y dirigió el pueblo durante muchos años con muchísima altura. Ahora, como les dije antes, Antignos tenía que tener la valentía, la osadía de enfrentarse a las nuevas corrientes griegas, y así lo hizo. Antes de explicar un poco más, entrar en la vida de Antignos, les cuento en un paréntesis, y voy a tratar de cerrarlo bien rápido, en quién fue el inmediato Cohen Gadol después de Shimon HaTzadik. Yo conté la semana pasada que hubo una disputa, una discusión entre los hijos de Shimon HaTzadik acerca de quién iba a ser el Cohen Gadol, y efectivamente esa discusión no terminó bien,
los hijos de Shimon HaTzadik terminaron perdiendo la Keuna Gdolá. Y de hecho dijimos que Jonió, el hijo que era el más apropiado para la Keuna Gdolá, terminó yéndose a Alejandría. ¿Quién quedó como Cohen Gadol? Terminó siendo el hermano de Shimon HaTzadik, que también era Cohen, por supuesto, y se llamaba Elazar. Según unas versiones, era el famoso Rabbi Elazar ben Jarsum. ¿Quién era Rabbi Elazar ben Jarsum? Ahora les voy a contar, ustedes habrán escuchado de él. Rabbi Elazar ben Jarsum, esto lo trae el Rambam en Peruya Mishnayot, y muchas fuentes también nuestras, y la Gemara la vamos a leer ahora. Rabbi Elazar ben Jarsum fue el hombre más rico de la historia del pueblo judío. No digo rico, digamos a nivel de hoy en día, por lo menos en la época de los Tanaim. En la época de los Tanaitas, el más rico fue Rabbi Elazar ben Jarsum. Rico por herencia. Su padre le heredó, le dejó, según palabras textuales de la Gemara Masejet Yomá, página 35, le dejó 1000 ciudades como su fortuna personal y 1000 barcos. 1000 barcos en el Mediterráneo y 1000 ciudades enteras le pertenecían. El propietario era Rabbi Elazar ben Jarsum, que a su vez era el Cohen Gadol. Pero la Gemara dice algo muy interesante. Este Cohen Gadol, Rabbi Elazar ben Jarsum, a pesar de ser un hombre extremadamente acaudalado, sin embargo, él nunca supo ni se quiso entrometer en sus negocios. A tal punto que se dedicaba al estudio de la Torá y al servicio de la Keuna, día y noche, 24 horas. En su vida pisó sus oficinas o se entrevistó con sus encargados, con sus gerentes, con sus delegados. Él se dedicó al estudio intenso de la Torá. Tal es así que la Gemara, y se los quiero leer para que me crean, la Gemara dice que el día de mañana, después de 120 años, si hay un hombre muy rico que sube al cielo y no estudie Torá, y cuando el tribunal celestial le pregunte ¿por qué no estudiaste la Torá? Y él responda, no estudié porque la verdad que era un hombre muy rico, muy acaudalado, tenía muchas propiedades, muchos negocios, muchas empresas, y tanto estrés no me dejaba estudiar, no tenía tiempo para estudiar, por todo lo que yo tenía que ocuparme, mis obligaciones comerciales me impedían dedicarme al estudio. Dice la Gemara, en el cielo le van a decir así, ¿acaso vos fuiste más rico que Rabbi Elazar ben Jarsum? Rabbi Elazar ben Jarsum ha heredado de su padre 1000 ciudades y 1000 barcos, y con todo eso, dice la Gemara, Notel, se lo voy a leer para que me crean, Ubehol yom bayom, día tras día, Notel nod shel kemahal ketefo, se llevaba consigo una vasijita de harina sobre sus hombros, un hamletero, se ponía acá un poquito de harina sobre sus hombros, umealej meir leir, umimdiná limdiná lilmot Torah. Deambulaba de ciudad en ciudad para estudiar la Torah. ¿Por qué deambulaba de ciudad en ciudad? ¿Por qué no se quedaba en una ciudad? Porque él quería aprender, buscaba maestros. Entonces, buscaba con su viandita, iba a buscar sus maestros a estudiar Torah. Escuchen lo que cuenta la Gemara, y la Gemara no lo cuenta ni para exagerar, sino para que veamos hasta dónde llegó la abstinencia, la dedicación de Rabbi Elazar. Presten atención. Pamahat, una vez ocurrió, Metza'u Abadab, los empleados de Rabbi Elazar, habrá tenido más de, no sé, por supuesto más de millares de empleados, ¿no? Lo encontraron sus empleados, Beasubo Anagria, pero como no lo conocían, porque no lo conocían la cara a su empleador, a su jefe, no lo conocían, y como no lo conocían, pensaron que era un cualunque, ¿cómo se dice? Un hombre paseando sin ningún sentido, y le dijeron, acá no se puede pasear así porque sí, acá tenemos órdenes de nuestro jefe, de que los que están en la ciudad tienen que trabajar, cumplir con sus obligaciones. Entonces le impusieron a él a hacer trabajos. ¿Qué tipo de trabajos? Trabajos sociales. Le empezaron a obligar a traer agua de los pozos, a arar los campos. Amar Laem le dijo a ellos, ¿quién le dice a quién? Rabbi Elazar, el jefe,
anónimo, porque nadie lo conocía, le dice a sus empleados, le dice, no, bebakashá mikem, anihuni belech lilmod Torah, déjenme, yo no quiero hacer esto, yo quiero ir a estudiar Torah. A Ambruno le dijeron, Haye Rabbi Elazar ben Harsum she'en manijim otja. Por la vida de Rabbi Elazar ben Harsum que no te podemos dejar. ¿Y quién era Rabbi Elazar ben Harsum? El mismo. Los empleados no lo reconocieron y lo dijeron, por la vida de nuestro amo, de nuestro jefe, no te podemos dejar. Así que haz los trabajos y después te liberas. La cuestión es, la Gemara no cuenta al final qué sucedió, si se hizo conocer o no. No cuenta la Gemara. Pero lo que la Gemara dice muy claro es, Umiyamav lo alaj verra'a otam. En toda su vida no fue a sus negocios, a sus empresas, a sus ciudades, y nunca los vio a sus empleados. El ayoshev beosek batorá kol ayom bekol alayla. Se dedicaba al estudio todo el día y toda la noche. Este fue Rabbi Elazar ben Harsum. Tenemos acá un prototipo de lo que es un hombre muy acaudalado, multimillonario, y con todo eso muy dedicado al estudio. Y esto la Gemara no lo cuenta así porque sí. Vamos a entender el contexto, vamos a explicar bien por qué optó Rabbi Elazar ben Harsum por esta actitud, por esta conducta, algo que no encontramos en el resto de los sabios. De hecho, vamos a estudiar, si Dios quiere, en muchas biografías, muchísimos sabios muy acaudalados. Si Dios quiere, vamos a entrar en detalle de cada uno y uno. Y muy pocos tomaron esta actitud completamente ascética de Rabbi Elazar ben Harsum. Y él lo hizo por algún motivo. Ahora vamos a explicarlo bien. Como les dije antes, estamos en plena expansión del imperio griego, con todo el materialismo que eso implicaba, y los representantes, nuestros líderes, tenían que dar el ejemplo. Tenían que transmitir al pueblo una total entrega por Dios, por lo espiritual, por lo valioso, y una dejadez por lo material, por lo que es efímero y lo que es atractivo. Tenían que hacer una especie de contrapunto, ¿no? de oposición a las corrientes que venían. Siempre nuestros líderes son los que nos marcan el rumbo, y de acuerdo a las actitudes que ellos tienen, el pueblo los sigue. Entonces, con líderes como estos, que eran Antignos y Rabbi Elazar ben Harsum, que dividieron los poderes, uno era el Cohen Gadol y uno era el presidente del tribunal del Sanedrín, ambos eran ricos, sin embargo le daban muy poca importancia a todos sus bienes que tenían, a su dinero que tenían, a pesar de ser muy acaudalados, y lo hacían adrede. No porque esté prohibido trabajar, ni porque esté mal trabajar. Vamos a estudiar que no esa era la postura de los Tanaim. Si Dios quiere, vamos a expresarnos en esto. Pero ellos lo hacían, hay que entender el contexto, lo hacían porque tenían delante suyo una corriente muy materialista, avasallante y atrapante, que había conquistado el mundo entero, y ellos tenían que dar una imagen muy pulcra frente a su pueblo para que no se contaminen y no se contagien de los griegos. Pero ¿qué pasó? Ahora volvemos a Antignos. ¿Qué pasó? Antignos, además dijimos de ser digamos, un gran personaje, como dijimos antes, fue autor de una segunda Mishnah. Una Mishnah que tenemos, la Mishnah Gimal en Pirkei Avot, y él fue el famoso autor de la siguiente frase. Al tiu ka'avadim am shamshim et harav al menat lekabel pras, el atiu ka'avadim am shamshim et harav shelo al menat lekabel pras. Él dijo así, esa era su lección, era como, es como lo que dice acá los comentaristas, era el marguelá befumé, era lo que siempre le salía de la boca, su frase más popular, su slogan de Antignos. ¿Cuál era el slogan de Antignos? Lo que él repetía en todas las drashot decía lo mismo. Al tiu ka'avadim, no sean como los siervos que sirven a su amo, a su jefe, para recibir recompensas, sino sean como aquellos empleados que trabajan y no esperan recibir recompensa. Hay que preguntarnos quiénes son esos empleados que trabajan sin esperar recibir recompensa, ¿no? Sin aguinaldo, sin sueldo. Vamos a explicarlo bien. Pero ¿por qué Antignos enseñaba esto una y otra vez? ¿Por qué lo repetía? ¿Por qué era su enseñanza, digamos, más concentrada? Vamos a explicar esto. Como le dije antes, si la persona está deseosa del materialismo, aún el religioso
sabiendo que ese materialismo depende de Dios, porque realmente depende de Dios. Entonces uno va a estar buscando, cuando sirve, cuando hace las obras de bien en su vida, va a estar esperando la retribución inmediata. No solamente estamos hablando de lo que es la retribución a futuro, la del mundo venidero, sino inclusive él quiere ver cómo Dios le responde, le devuelve los actos de bien. En el fondo de la cuestión uno está esperando ese materialismo, esa recompensa que se traduzca en algo para poder disfrutar de ello. Nada más que justifica ese materialismo a sus obras de bien. Pero en el fondo él quiere eso. Pero el que tiene las cosas muy claras sabe perfectamente que Dios manda el material que uno necesita. Dios no va a mandar ni de más ni de menos. Si manda de más, puede ser daño. Y si manda de menos, no deja ser, nos quita recursos. En cambio, la persona que está deseosa, esperando algo material, puede esperar de Dios eso y puede traerle muchos problemas, porque a veces no va a encontrar esa devolución inmediata de Dios. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos, Dios sabe más que nosotros. Dios ve el antes y ve el después, y ve las consecuencias. Entonces Dios cuotifica lo que uno necesita de acuerdo a su situación particular. Entonces decía Antignos así: ustedes que están viendo a los griegos, que están viendo todo eso, lo que ellos, entre comillas, disfrutan del mundo, se pasean, lo que ellos beben, lo que ellos comen, lo que ellos trabajan su físico, lo que ellos se divierten, todo eso que ustedes están viendo, todos esos placeres que están viendo, esos deportes maravillosos que ven, bueno, no se contagien, no estén esperando que Dios nos dé lo mismo, pero kosher, no esperen eso, porque si ustedes están esperando eso, tarde o temprano se van a decepcionar. A veces Dios no nos da eso, no nos da porque Él entiende qué es lo bueno para cada uno. No quiere decir que está prohibido tener usufructo de lo que Él nos da, ni tampoco está diciendo Antignos que Dios no nos va a dar. O sea, Dios nos va a dar, de acuerdo a lo que Él entienda, y sabemos que Él nos va a dar, porque sabemos que Dios recompensa. Está clarísimo en la Torá que hay una recompensa prometida. Pero Antignos quería inculcar un poco el altruismo en nuestro servicio a Dios. Servirlo por amor, servirlo por convicción, porque es lo correcto, no por el bien que viene, digamos, detrás, no por el pago y por el premio que conlleva eso. Esto es lo que enseñaba Antignos y lo hacía con esa especial intención de ir en contra de la cultura griega. ¿Pero qué pasó? Les cuento lo que pasó. Antignos tenía dos alumnos, tenía muchos alumnos, pero tenía dos muy especiales que se llamaban Tzadok y Baitos. Tzadok y Baitos eran dos hombres, alumnos de Antignos, y ellos, cuando escucharon la enseñanza de su maestro Antignos, la tomaron demasiado literal. ¿Por qué tan literal la tomaron? Porque ellos en realidad también tenían un deseo de vivir bien en este mundo, además del venidero, y entendían que el cumplir con la voluntad de Dios tenía que sí o sí traer aparejado un bienestar material. Así entendían ellos. Y como el maestro repetía y una otra vez: no esperen el pras, no esperen el premio, y no lo esperen, y no lo esperen, y no lo esperen, ellos tomaron literal las palabras, y las palabras les cayeron a ellos como una bomba. Dijeron: ¿cómo no esperen? ¿Qué? ¿Tenemos que trabajar sin esperar nada? ¿Tenemos que trabajar y servir a Dios con todo el esfuerzo que hacemos, pero para nada? ¿Sin absolutamente no recibir nada a cambio? Y esa forma, esa interpretación de las palabras de Antignos, de Tzadok y de Baitos, los llevaron a ellos a separarse de su maestro, a desvincularse, a desligarse de su maestro Antignos. Y lo que hicieron fue armar su propia teología, su propia secta. La secta de ellos desmentía lo que decía Antignos. Ellos decían: no es cierto eso. El hombre acá tiene que servir a Dios y a su vez tiene que tener aparejado y conllevado un bienestar material. Y eso que dice Antignos, nuestro ex maestro, es porque él se está dejando llevar por las palabras de sus maestros. Pero nosotros nos regimos por la palabra de Dios, pura y exclusivamente. Y lo que Dios escribe en su Torá, en la Biblia, lo que está escrito en la Torá es que si Im Shamoa Tishmeu el Mitzvotai,
si iban a cumplir mis mitzvot. Benatati metar artsejem, yo daré las lluvias. Ve a Ito, Yoreu Malkosh, ve a Safta de Ganeja, ve a Jalta, ve Sabata. Tendrás tus campos, tendrás tus ganados, comerás y te saciarás. Está escrito en la Biblia. Y Antignos nos dice que uno cumple las mitzvot, hace el Shabbat, hace el Kasher, todo. Y sin embargo, no tiene lluvias, no tiene que esperar lluvias, no tiene que esperar ganado, no tiene que esperar comida, no tiene que esperar saciedad. Y esa postura de Tzadok y Baitos, lo que logró con el tiempo es armar una nueva secta en el judaísmo, una secta disidente. La famosa secta de los saduceos, o los tzedokim, como se los conoce, y fue una secta que según el Rambam en Perú y Shamayim te explica que en realidad lo que Tzadok y Baitos enseñaban y profesaban era un engaño. Ellos en realidad dejaron de creer del todo en Dios, se convirtieron en apóstatas, pero como ellos querían captar alumnado, querían captar seguidores, y no podían, digamos, profesar o enseñar una teología hereje y no creyente en Dios, entonces lo que hicieron fueron engañar a sus discípulos y hacerles creer que solo creen en la Torah Shebichtav, en la Torah escrita, y no en la Torah oral. Esto es lo que ellos engañaban al pueblo, y los alumnos se tragaron esas ideas de sus maestros, de Tzadok y Baitos, y aferrándose a la Torah escrita y desoyendo la Torah oral. ¿Quién era la Torah oral en aquella época? Antignos. Antignos representaba la Torah oral, era el transmisor de la Torah oral después de Shimon HaTzadik. Y así fue como Tzadok y Baitos lograron seducir. Eran saduceos y seducían a sus alumnos y armaron una secta muy importante, la secta de los tzedokim, que con las generaciones y los años se convirtió en una nueva secta, que es la secta caraíta. Con el tiempo la secta de ellos se devino en la secta caraíta, que hasta hoy en día existen miembros de esa secta, que los caraítas son los que creen solamente en la Ikra. Ikra quiere decir en la lectura textual de la Biblia y no en la interpretación rabínica. Y dice el Rambam, la Torá misma, la misma Torá que nos escribió, y yo daré las lluvias, y yo daré recompensa en este mundo, ¿no? Por las buenas acciones que vos hagas. La misma Torá nos dice así, Lo yasuru y aminusmol mikol asher yoruja. De todo lo que tus sabios te van a enseñar, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Tenés que regirte por la interpretación de ellos. Ellos te van a explicar a qué me referí yo cuando prometí lluvias, cuando prometí ganado, cuando prometí comer y saciarse. Yo no prometí banquetes, yo no prometí asados, yo no prometí chingolos. Yo prometí otra cosa, prometí comer y saciarse, una saciedad que uno come lo que tiene y está satisfecho anímicamente con eso. No el estómago, su ser está contento y relajado por ver la bondad de Dios con lo que le dio, no con lo que yo veo en la calle y con lo que los griegos o la cultura de moda me enseñe que es el bienestar material. El bienestar material no viene de afuera, viene de adentro. Así dijeron nuestros sabios. Pero Tzadok y Baitos tomaron una interpretación mucho más superficial y erigieron una nueva secta en el judaísmo, una secta que con el tiempo se terminó desviando del judaísmo. Porque presten mucha atención, cuando uno se rige solo por la Torah escrita y no por la oral, entonces con el tiempo va a terminar perdiendo su condición de judío. Primero y principal, porque no van a hacer los gitín como corresponde, van a terminar siendo mamzerim, porque hay una obligación de hacer un get cuando se divorcia, y si uno no lo hace bien, salen mamzerim, salen bastardos. Segundo, porque los casamientos no están bien hechos. Tercero, porque pueden haber casamientos, digamos, con otros pueblos, porque no está muy claro en la Torá escrita que la Torá es maternalista, y ellos la tomaron como una Torá paternalista. Y es sabido que la Torá se rige por la mamá judía y no por el padre judío. Y además porque con el tiempo también se empezaron digamos, a asimilar
y a asociar con todos los griegos. Ustedes saben, por ejemplo, uno de los ejemplos más típicos de los tzedokim fue el siguiente. La Torá dice que el Omer se trae mimajorat a Shabbat. Se trae al día siguiente del Shabbat, que se refiere al día siguiente de Pesaj. El Shabbat se refiere al día sabático de Pesaj, porque el día de Yom Tov es un día sabático que no se trabaja. Y así traemos el Corban a Omer. Sin embargo, los Tzedokim, como interpretaban todo literal, la Torá escrita dice del día siguiente del Shabbat. Y el Shabbat para ellos es el día sábado. Entonces, para ellos el Omer se traía el día domingo. El domingo traían el primer sacrificio de Omer, el primer domingo después de Pesaj, ¿no? Y ustedes sepan que con el tiempo los Tzedokim ganaron mucho terreno, ganaron mucho poder, mucha influencia, y con el tiempo empezaron ellos a ser ellos mismos los que empezaron a oficiar en el Beit HaMikdash. Ellos empezaron a comprar la Keuna Gdola. Yo, si Dios quiere, voy a explicar cómo fue que lograron comprar ese puesto, que era un puesto religioso, pero con el tiempo ellos fueron los que ejercían como Kohanim Gedolim, y ellos traían sacrificios mal traídos, se metían en el Kodesh HaKodashim, el Kohen Gadol Tzedoki, se metían en el Kodesh HaKodashim, por lo que está escrito en la Torá escrita, en la Biblia, que tenía que entrar con una pala llena de incienso, cuando la Torá oral nos enseña que el incienso se encendía adentro del Kodesh HaKodashim. Pero ellos, según lo que leían, entraban con el incienso ya encendido. Y es conocido que el Kohen Gadol, en Yom Kippur, que entra al Kodesh HaKodashim y no respeta rajatabla las leyes, es sabido que moría en el momento, caía fulminado. Y así era como año tras año había que renovar el puesto del Kohen Gadol, porque el Kohen Gadol moría cada año, porque era tzedoki y hacía mal el trabajo. Y cuenta la Gemara también que en los 420 años que duró el segundo templo, hubieron 300 Kohanim Gedolim. ¿Por qué tantos? Cuando es un puesto que puede durar décadas, ¿no? ¿Por qué tantos? Porque se morían todos los años, porque empezaron a ser Kohanim Gedolim los Tzedokim. Ahora, otra de los ejemplos clásicos de los Tzedokim era el famoso Ain Tahat Ain. En la Torá está escrito que el sistema de daños y perjuicios, la indemnización, es ojo por ojo, diente por diente, etc. Mano por mano, pierna por pierna. Todos sabemos que los Jajamim nos enseñaron que ese ojo por ojo no es textual, no es literal. Al que daña un miembro, el que mutila el miembro de una persona, de un yehudí, no se le mutila el mismo miembro. No es esa la pena, no es una pena como hacen los iraníes hoy en día. Tiene que pagar el valor de ese miembro. Así explicaron nuestros sabios, es mamón, es dinero lo que se indemniza. Sin embargo, los tzedokim, que leían literalmente la Torá, Ain Tahat Ain, ojo por ojo, la penalidad que ellos imponían cuando hacían justicia era el ojo por ojo. Y así empezaron a tergiversar y a desviarse de un montón de leyes y la legislación nuestra. Y con el tiempo los judíos tuvieron que separarlos completamente y quedaron completamente segregados y discriminados de nuestro pueblo. Y realmente el pueblo judío se dividió en dos, entre tzdokim y prushim. Los tzdokim eran los saduceos, perdón, los tzdokim eran los saduceos y los prushim eran los fariseos, conocidos en español, que eran los prushim, los que se mantenían fieles y leales a las enseñanzas de los sabios, que somos hoy en día nosotros, descendientes de los prushim, y los saduceos eran los tzdokim, que digamos desoyeron, se desentendieron de las leyes orales y lamentablemente con el tiempo se fueron perdiendo y quedaron solamente restos de los caraítas que hoy en día se pueden todavía observar y ver en el mundo judío. Ahora, todo esto fue en la época de Antignos Ish Sohó. Antignos Ish Sohó, como dijimos antes, fue el presidente de la comunidad judía durante varios años, y él fue el que tuvo que luchar contra sus mismos discípulos, que eran los saduceos, Tzadok y Baitos, y la secta nueva que lamentablemente se armó porque tergiversaron sus enseñanzas. Él después tuvo que armar nuevos discípulos, que fueron, vamos a estudiar la semana que viene, Yossi Ben Yoezer y Yohanan Sedá. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a
vamos a hablar de los alumnos de Antignos, los alumnos que lo pudieron suceder, los alumnos prushim de Antignos, y esos alumnos fueron los que, terminaron transmitiendo la Torah oral, que van a ser la siguiente camada de Tanaim y la siguiente era de las Zugot. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a empezar a hablar de lo que eran los dúos políticos que empezamos a tener. Antignos fue el intermediario entre Shimon HaTzadik y las Zugot. Shimon HaTzadik fue el último de los Anshe Knesset HaGedolá. La gran asamblea, los sabios de la gran asamblea, fue Shimon HaTzadik su último referente. La siguiente cadena de sabios y de líderes judíos fueron las Zugot, las parejas. La semana que viene vamos a explicar cómo empezaron esas parejas, que es un tema muy interesante. Es la división de los poderes en nuestro pueblo. El intermediario fue Antignos. Antignos, él conservó todavía todo el poder, menos la que un Agdola, sacerdote no era, pero él tenía todo el poder. El poder religioso y político lo tenía Antignos. Y él fue el intermediario, el que transmitió toda la Torá de una generación a la otra, pero ya con un nuevo escenario, con una cultura griega muy dominante, con un mismo pueblo judío ya sectorizado, ya separado, ya dividido, y con muchas influencias helenistas dentro del mismo pueblo, y con una nueva rama, una nueva secta, que eran la rama de los saduceos, que vamos a ver los problemas que trajeron a nuestro pueblo fueron tremendos. Pero nos queda claro esto: Antignos fue quien se mantuvo firme, quien luchó contra el hedonismo, contra el materialismo griego, y él enseñaba que la Torá se practica no para buscar el bien material, no es el chocolate lo que Dios te premia, es el bienestar anímico, el bienestar espiritual es el premio mayor, más allá del recurso con que él te dio. Y él era el mejor reflejo de eso, porque él era rico, vamos a estudiar, vamos a demostrar que él era rico, y además el Cohen Gadol, que era Rabbi Elazar ben Harsum, también era multimillonario, y sin embargo ellos, en lugar de estar buscando cómo acaudalar más, cómo acumular más tesoros, se dedicaban de lleno a lo que es el oficio de la religión, el estudio, la enseñanza, más allá de, digamos, el ascetismo que ellos practicaban. Quiero terminar con esto, que va a ser también para la semana que viene. En esa generación nace el otro extremo del judaísmo, es el ascetismo puro, que va a ser una nueva secta, que es la secta de los esenios. La Torá tiene mucho equilibrio. La Torá sabe cómo conciliar religión con bienes materiales, como acabamos de explicar. En un extremo están los helenistas, los hedonistas, los que buscan solo lo material, y en el otro extremo están los que buscan únicamente lo espiritual y se apartan de todo tipo de contacto con lo material, que tampoco es una posición aceptada por nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, pero hubieron en esa época una división del pueblo. Aquellos que se helenizaron, se culturizaron a los griegos, y aquellos que se apartaron de todo lo material, tomaron las palabras de Rabbi Elazar ben Harsum, de Rabbi Elazar ben Harsum y de Antignos también demasiado literal, pero para el otro extremo, ¿no? Para el extremo de que no queremos tener nada de contacto con lo material. Y es conocido que esa fue la secta de los esenios, los escénicos, que es conocido que se encontraron rollos en el Mar Muerto. Yo estuve ahí en Qumran y pude ver cómo ellos vivían, pude ver los escritos que ellos tenían. Hay mucha discusión en nuestras fuentes históricas si esa secta esenia fue aceptada por los sabios o no, pero lo que sí he sabido era que era una secta muy ascética, que vamos a explicar la semana que viene. Pero Antignos no estaba pidiendo eso del pueblo. No les pedía que se separen de sus mujeres, no les pedía que dejen de trabajar, no les pedía que no les importe nada. Les pedía una sola cosa: nosotros servimos a Dios por amor, y lo que Él nos trae, los recursos materiales que Él nos da, son para utilizar, para bien por supuesto, pero no para buscarlos y perseguirlos y desearlos. No es ese el objetivo. No es el objetivo ser religioso para que me vaya bien materialmente. Ese no es el objetivo del Yehudí. El Yehudí es religioso porque tiene que serlo, porque es su obligación, porque es el amor a Dios que uno le lleva a cumplir. Y lo que Dios me dé,
Baruch Hashem, gracias a él, lo voy a tratar de usar para mejor. Pero de ninguna manera estar digamos, a la expectativa de ver la recompensa inmediata, porque eso no va a llegar. Esto fue lo que enseñó Antignos Ish Sohó. Acá terminamos, cumplí, me pasé unos minutitos nada más de los 40 minutos, y los invito a la semana que viene, miércoles. Acá escuché muchas preguntas, si Dios quiere voy a empezar a leer para empezar a responder. No sé quién, no sé cómo, déjame un segundo para ver, para leer, déjeme leer un minuto. ¿Cómo se lee esto, mi Dios? Acá está, chatear. Encontré. Eh, encontré la pregunta. Pregunta Mijal, no sé quién es Mijal. ¿Cómo compraron los Kohanim, la Keuná, los Tzedokim? No era que estaba Rabbi Elazar ben Harsum. No sé. Bueno, muy bien, Mijal, tu pregunta es excelente. Yo no lo expliqué, porque esto va a ser la semana que viene. Voy a explicar cómo fue. Rabbi Elazar ben Harsum murió y dejó la Keuná vacante. ¿Quién es Mijal? No sé quién es Mijal. Dejó la Keuná vacante. Y la semana que viene vamos a explicar quién Mijal Atach. Bueno, voy a explicar quién tomó esa Keuná. El que tomó la Keuná se llamaba Jonio, que hay quienes dicen que era el mismo hijo de Shimon HaTzadik que volvió de Alejandría. Y vamos a explicar la semana que viene cómo se degradó, cómo se devaluó esa Keuná Gdolá a través, digamos, cuando Jonio empezó a ejercerla. Sí, se había ido a Alejandría, sí, hizo su propio templo, pero hay versiones que él volvió porque la Keuná quedó vacante y él era el heredero, ¿no?, legítimo de la Keuná Gdolá por ser hijo de Shimon HaTzadik. Lo aceptaron nuevamente, correctamente, porque no te olvides que Jonió, no te olvides que él era, según el mismo Shimon HaTzadik, el más indicado para ese puesto. Y ese puesto, si vos te acordás que explicamos, que pasó a ser solamente un puesto de oficio en el templo, ya dejó de ser el puesto político de presidente del pueblo, ya dejó de representar al pueblo religiosamente, eso pasó a ser Antignos. Entonces Jonió volvió como Cohen Gadol y se armó todo un lío con la Keuná Gdolá. Ya vamos a explicar la semana que viene cómo fue, y los Tzedokim empezaron a interferir en ese puesto, y vamos a explicar también cómo fue que lo compraron. Eso, si os quiere, la semana que viene. No me quiero estirar, ya voy a explicar bien esto la semana que viene. Así que bueno, si no hay más preguntas, los despido. Si Dios quiere, la semana que viene esperen muchas sorpresas. Dice que tiene los apuntes. Dice que toma apuntes Mijal. Mijal Atach toma apuntes de la clase. Bueno, no era mi intención. La idea es que se relajen y escuchen, pero si querés escribir me parece muy bien. La semana que viene, si Dios quiere, seguimos con un tema muy interesante, Beset Hashem, y los saludo a todos. Acá veo a varios, estoy recorriendo las cámaras. Bueno, algunos no tienen cámara. Ahí veo a tío Sajúa y la tía Tere, sí, ahí los veo, ahí está saludando. Un enorme saludo. Beset Hashem. Y ahí también veo a quién más veo. ¿Quién veo a quién más? Bueno, no sé a quién veo ahí. Pero bueno, Beset Hashem. Bueno, hay uno que está caminando, que está haciendo, ahí está, hola. Está haciendo la gira, muy bien, perfecto. Bueno, Beset Hashem, salud para todos, bienestar, y la semana que viene, si Dios quiere, seguimos. Beset Hashem.